En esta sección vamos a ver aplicaciones de la tercera ley de Kepler a los satélites, al movimiento de los satélites. Pero lo primero que vamos a contestar, lo que pretendo contestar en este video es, ¿cómo es posible que los satélites vuelen en el espacio sin caer hacia la Tierra? La verdad es que ahí cometí una imprecisión. No podemos decir que los satélites vuelen ni floten, sino que orbitan, porque son cosas diferentes. No me voy a extender mucho en la diferencia entre las tres cosas, pero entonces la pregunta correcta sería, ¿cómo es posible que los satélites orbiten alrededor de la Tierra? Bueno, para contestar esa pregunta, primero consideremos la siguiente situación. Imaginemos que tenemos una bola de boliche que rueda sobre una mesa, ¿sí? Como podemos ver en la figura. Va rodando hasta que llega al final de la mesa y entonces empieza a caer. La primera pregunta que queremos contestar es, ¿qué tan lejos o qué tan cerca caería esa bola de boliche? O más precisamente, ¿de qué depende? ¿Sí? Porque no tengo datos ahí para poder contestar esa pregunta. La pregunta más correcta sería, ¿de qué depende? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos va a caer la bola de boliche de la mesa? Es decir, ¿cuál sería esta distancia? La distancia que ahora le llamamos D, a la que caería la bola de boliche de la mesa. ¿De qué dependerá, pues, qué tan lejos o qué tan cerca cae esa bola? Bueno, te voy a dar una pista, depende de dos cosas. ¿Puedes imaginar cuáles son esas dos cosas? ¿Qué determina qué tan lejos? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué determina qué tan lejos o qué tan cerca cae esa bola de boliche de la mesa? ¿Cuáles serían esos dos factores de los que depende? Uno, el primero, tal vez lo pensaste, es qué tan rápido rueda la bola de boliche por la mesa. De tal manera que entre más rápido rueda la bola de boliche, pues más alejada caerá de la mesa, ¿verdad? Como lo ilustro con estas dos imágenes. En la imagen de la izquierda vemos que la bola de boliche estaba rodando con una velocidad menor. Represento el vector velocidad en verde y es una flecha más cortita. Representa que la magnitud es menor, mientras que del lado derecho la bola de boliche rodaba más rápido, justo cuando empezó a caer y como podemos notar, en el segundo caso la bola de boliche caería más alejada de la mesa y en el primer caso más cerca de la mesa. Pero ¿de qué otra cosa dependería qué tan lejos o qué tan rápido cae la bola de boliche? ¿Ya la pudiste razonar? Bueno, lo voy a ilustrar directamente ahora con la siguiente imagen. ¿Es lo que habías razonado? ¿Notas la diferencia? Bueno, entonces ahora consideremos que del lado derecho, tanto en la imagen de arriba como en la parte de abajo, la bola de boliche rueda igual de rápido, los vectores de velocidad son igual de largos. Sin embargo, ¿notas cuál es la diferencia? Que una mesa es más alta que la otra. Entonces, también depende de la altura de la mesa. Y creo que también es algo lógico, ¿no? Mientras más alta sea la mesa, eso va a hacer que la pelota tarde más tiempo en caer y le va a permitir recorrer una mayor distancia. Bueno, incluso podríamos calcular la distancia exacta a partir de esas dos variables, la velocidad y la altura. Pero para eso no es necesario por el momento y para eso podrías ver tú si quieres aprender cómo se hace el tema de proyección o tiro horizontal y ahí se contesta exactamente la pregunta a qué distancia caería la bola de boliche de la mesa. Así que en conclusión, la distancia que recorra la bola de boliche dependerá de la altura y de la velocidad con la que se mueva en el momento justo en el que empieza a caer. Pero, ¿y qué pasaría si la superficie en la que se apoya la mesa es curva? ¿Cómo que curva? Bueno, ¿recorrería la misma distancia? Bueno, ¿a qué me refiero con que la superficie fuera curva? Imaginemos la siguiente, o veamos la siguiente imagen. En ese caso, pues, entonces, aunque la bola de boliche siga la misma trayectoria, eh, recorrerá la misma distancia hasta el momento en el que choque con la superficie, pues creo que también es un poco fácil entender que no, porque cuando en este segundo caso la pelota también se encuentra en esta misma posición, la superficie estará un poco más abajo.
entonces no hará contacto con ella, tendría que recorrer una distancia mayor. Es decir, aunque haya avanzado la misma distancia que en el caso anterior, bueno, todavía no haría contacto con la superficie, todavía habría una distancia entre la bola de boliche y la superficie. Entonces, como mencionábamos, tendría que avanzar un poco más. Algo así, aunque sea ligeramente, pero en este segundo caso, la bola de boliche tendría que haber avanzado un poco más, ¿verdad? Em, si quieres tú media vuelta más, pero por esa superficie curva alcanzaría una mayor distancia. También esa distancia adicional que alcanzaría pues depende de la curvatura, ¿sí? De si la superficie es más o menos curva. Ahora con esta segunda superficie que tiene mayor curvatura, la bola de boliche alcanzaría una mayor distancia. Vamos a distinguirlas, ¿no? Está la superficie 1, está la superficie 2. Bueno, pues ahora con la segunda superficie todavía le permitiría a la bola de boliche alcanzar una distancia un poco mayor, ¿no? Y si es más curva, todavía mayor. Bueno, pero si es demasiado curva, entonces la esfera rebasaría esa superficie, no la tocaría, caería más allá de esa superficie curva. ¿Y esto qué tiene que ver con los satélites? Bueno, imaginemos la siguiente situación. Imagina que un gigante parado en la superficie terrestre lanza un proyectil. Bueno, como es un gigante, él sí aprecia la curvatura de la Tierra. Para nosotros, la impresión que tiene la superficie terrestre es que es plana, dado nuestro tamaño tan insignificante comparado con el de la Tierra. Bueno, entonces podríamos considerar entonces que al ser un gigante está lanzando el proyectil desde una altura considerable, ¿verdad? Entonces, eh, ese proyectil pues va a seguir una trayectoria curva y finalmente va a chocar con su superficie. Pero dependiendo de qué tan rápido lance ese proyectil, porque habíamos mencionado que la distancia que recorrería la bola de boliche depende de la altura y de la rapidez, entre más rápido lance el proyectil, el gigante pues recorrerá una mayor distancia, ¿no? Si lo lanza con una velocidad mayor, pues recorrerá una distancia mayor, algo así. Mayor velocidad, mayor distancia, como en este segundo caso. Y una distancia mayor que si la superficie fuera horizontal, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Pero entonces, esto implica que existe una velocidad tal que al caer el proyectil rebasara permanentemente la superficie curva de la Tierra, ¿sí? De tal manera que ese proyectil nunca tocaría la superficie terrestre. Se podría considerar como que está cayendo permanentemente, ¿sí? Eternamente, sin tocar nunca la superficie. Lo mismo pasa con la Tierra y el resto de los planetas orbitando alrededor del Sol. El Sol los está atrayendo, pero estos se encuentran, y así tal vez tú lo has escuchado, que lo dicen en algunos documentales, se puede considerar que además de que están orbitando, otra forma de verlo es que están cayendo de manera permanente hacia la Tierra, ¿no? Entonces, con una velocidad lo suficientemente grande, el proyectil en conclusión nunca tocaría la superficie terrestre. De tal manera que sería posible que ese gigante que lanzó a este satélite, ahora vamos a llamarlo por su nombre, un satélite es un objeto que orbita, por ejemplo, un planeta como la Tierra. En este caso sería un satélite artificial, porque ese satélite, vamos a decir, fue creado por el hombre. Entonces, de tal manera que ese gigante en teoría podría aventar ese proyectil hacia un lado de la Tierra y luego girar y recibirlo por el otro lado de la Tierra y nunca caería, ¿verdad?, a la superficie terrestre. Pero al orbitar ese satélite va a respetar lo que nos dice la tercera ley de Kepler, es decir, ese proyectil va a tener un periodo específico que depende de la altitud, ¿sí? Para que pueda orbitar a esa altitud necesita un periodo, si modificamos la altitud se modifica el periodo. Si ese proyectil estuviera más separado de la Tierra, entonces tardaría más en orbitar, de acuerdo con lo que dice la tercera ley de Kepler. ¿Verdad? Y bueno, también algo que también está relacionado con el periodo, ¿verdad? Que depende de la distancia, es
la velocidad lineal, qué tan rápido se va a mover el proyectil. Eso también depende de la altitud. De tal manera que si el hombre quiere colocar un satélite en el espacio a una determinada altitud, para conseguirlo le tiene que imprimir cierta velocidad. Si no tiene la velocidad justa para una determinada altitud, el satélite tendrá que ajustar de manera natural su altitud a la altitud a la que le corresponda dicha velocidad lineal. O sea, a cada altitud le corresponde un periodo y uno y solo un periodo y solo una velocidad lineal. Entonces, ahora los ejercicios que vamos a hacer son para calcular qué velocidad lineal o qué periodo tendría un satélite a una determinada altitud. Ah, pero imagínate tú que avientes algo y que ese algo se mueva de tal manera que nunca toque la superficie terrestre, que la rebase. ¿Te puedes imaginar qué tan rápido se tendría que mover ese proyectil? Sí, la verdad es que cuando hablamos de satélites, tienen velocidades lineales verdaderamente grandes. Si se necesitan velocidades lineales verdaderamente grandes para que puedan mantenerse en órbita. Bueno, pues vamos a los ejercicios. Vamos a aplicar la tercera ley de Kepler a los satélites. Lo que hemos hecho en este video es explicar por qué o cómo es posible que orbiten los satélites. Por cierto, olvidaba mencionar, en el caso de un satélite hay una diferencia al primer ejemplo que puse de la bola de boliche. El recorrido que tiene la bola de boliche al caer por una mesa es tan corto que podemos considerar que todo el tiempo la fuerza de gravedad en cualquier punto actúa hacia abajo. En este caso, no, la fuerza de gravedad más bien actúa hacia el centro de la Tierra. Entonces va a tener diferentes direcciones a medida que se vaya moviendo el satélite, siempre apuntando hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Vamos a entonces ahora pasar a los ejercicios.